Hola, mi nombre es Jonathan Clavijo y te doy la bienvenida a 30 gotas para apagar el incendio, el podcast. En este espacio, cada palabra, cada historia, quieren provocar reflexiones y acciones que nos permitan construir un país mejor, es decir, más gotas para apagar el incendio. En esta primera temporada les compartiré algunos de los artículos de opinión que dieron vida a mi primer libro, del mismo nombre, 30 gotas para apagar el incendio, disponible en clavijoperiodista.com. Son textos nacidos en medio del conflicto y la esperanza, escritos entre los años 2015 y 2020, cuando Colombia construía el acuerdo de paz con las FARC. Cada episodio es una gota, breve, intensa y escrita desde la convicción de que la palabra también puede ser resistencia. Las columnas estarán acompañadas por una reflexión natural, sin preparación, contándoles algunas historias de este texto o las impresiones que me quedan luego de escucharlo con el pasar del tiempo. Así que bienvenidas y bienvenidos a el capítulo de hoy. Maestros. Columna publicada en el periódico El Mundo de Medellín el 23 de agosto de 2018. Antes que nada, creo más que pertinente advertir al lector de esta columna de hoy que en ella encontrará una reflexión personal, suscitada por el dolor de una partida sorpresiva. No encontrará en este caso un análisis de actualidad o una reflexión alrededor del acontecer nacional, sino más bien un homenaje sencillo, personal, sentido. Si ha decidido continuar con la lectura, agradezco su atención y hacerse partícipe de este tributo. Hay personas que en muchos casos, sin una pretensión explícita, dejan una huella imborrable en nuestras vidas, la cual se manifiesta en los caminos que decidimos recorrer, en las decisiones que determinan que nuestra vida sea la que tenemos y no otra, en las líneas de pensamiento que adquirimos, en nuestras creencias, valores, costumbres o formas de entender el mundo y lo que hacemos en él. Por supuesto, algunas de estas personas son nuestros familiares más cercanos, nuestros amigos, pero también en algunos casos, medio olvidados en nuestras historias, están nuestros profesores, aquellos que desempeñaron un papel preponderante en nuestras carreras y que por su relevancia alcanzan la categoría de maestros. Cuando quiero profundizar en el significado de una palabra, siempre acudo primero al diccionario para vislumbrar mejor el concepto. Sobre la palabra maestro, el diccionario de la lengua española señala, como primera acepción, dicho de una persona o de una obra, de mérito relevante entre las de su clase. La cuarta definición es persona que enseña. Algunos de mis maestros, que además han sido profesores, no solo me han enseñado sobre mi oficio o sobre alguna materia específica, también me han mostrado un camino para entender la vida y mi relación con el entorno. Han sido, en esencia, muy relevantes en los pasos que he dado. Supongo que el lector tendrá su propio listado de maestros que estará recordando a estas alturas. A continuación presento el mío. En el colegio, un profesor de español, ante el cual me avergüenzo por no recordar claramente su nombre, no solo me acompañó en una materia que siempre fue apasionante para mí y me ofreció lo mejor de sus conocimientos, sino que también jugó conmigo a los videojuegos en algunos tiempos libres, me aconsejó cuando lo consideró preciso e hizo lo mismo con mis padres. Incluso, sin los tapujos de la corrección política reinante de nuestros días, me supo decir algo que no olvido. Usted es como mierdita. Esta expresión me la soltó cuando vio mi comportamiento altivo y orgulloso, siendo apenas un niño de 10 años. La crudeza de su sinceridad provocó en mí una reflexión tan profunda sobre mi comportamiento que, pienso, moldeó un poco mi carácter y contribuyó a que siempre intente tener en la cabeza la pregunta sobre lo que significa ser humilde y noble en el trato. Ya en la universidad, mi profesor de literatura avivó en mí el sentido crítico, el deseo por el conocimiento y la afición por leer. Mario Aguiar, con su agudeza y sus siempre acertadas preguntas, me guió por los primeros pasos de la lectura entre líneas, me ofreció su biblioteca para que curioseara y leyera cuanto quisiera, y me ha regalado conversaciones que me siguen cuestionando sobre lo que soy. Además se convirtió en mi amigo. Aguiar, como le digo con cariño,
siempre me ha dicho que el periodismo debe ofrecer líneas de pensamiento, y de ahí las aspiraciones intelectuales que debe perseguir quien se dedica a este oficio, eso sí, sin vanidades ni superioridad. Justamente esas reflexiones se acercan mucho a lo que me diría, algunos años después, el maestro que motivó esta columna, Pedro Roncal Siriaco, periodista navarro fallecido el pasado 19 de agosto de un infarto fulminante, según se lee en las notas de algunos medios de comunicación españoles. En un correo de diciembre de 2015, al que tituló Despedida, nos escribió a mí y a mis compañeros del máster en radio del Instituto de Radio Televisión Española, al finalizar sus clases con nosotros, lo siguiente. Insisto en lo que os dije algún día. Creo que el objetivo de la enseñanza no es simplemente transmitir conocimientos, sino contribuir a crear personas autónomas, con pensamiento propio. Esa debe ser vuestra gran ambición. Roncal será inolvidable para varias promociones del Instituto de Radiotelevisión Española por sus pruebas infalibles, que muy difícilmente se aprobaban, y su capacidad para diseccionar cada boletín informativo con la precisión de un cirujano que conoce perfectamente la anatomía de la noticia. Pero no solo eso, su exigencia a un nivel superior, su humor negro, frente al que uno no sabía si reírse o llorar cuando uno era la víctima, y su capacidad para motivar el esfuerzo máximo del estudiante se han quedado en mí para siempre. Todos estos elementos no solo revelan la pasión que tenía por la enseñanza, sino también su pasión por el periodismo, que es tan difícil de enseñar. A mis maestros les agradecí en su momento y lo hago ahora con este texto corto en el que también pretendo resaltar la labor de aquellos docentes que sin proponérselo demasiado cambian vidas. Cuán importante es su labor y cuánto reconocimiento merece. Gracias siempre, maestros, por amar lo que hacen y enseñar con amor y rigor. Nota de cierre. Disculpará de nuevo el lector, pero esta columna estaría incompleta si no agradeciera a esos otros maestros, los más importantes, mis padres, Lucero y Gustavo, de mérito relevante en su clase, como diría el diccionario, y que sí que me han enseñado lo que es la vida. Gracias por haber llegado a este capítulo, el último de la serie de 30 gotas para apagar el incendio en podcast. Maestros es una columna muy especial y por eso también mi libro termina con este texto. Es una columna que representa un homenaje a todas aquellas personas que nos enseñan cada día algo nuevo. En la vida siempre tenemos unos maestros que nos acompañan. No son solamente los docentes en un salón de clase, aunque muchas veces ellos impactan de manera directa en la vida y en las formas en las que vemos el mundo. También son nuestros padres, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestras mascotas. Todos aquellos que dedican tiempo para compartir con nosotros. Todos aquellos que nos conocen en el día a día, los amigos, los compañeros de trabajo. En todos ellos encontramos maestros, personas que nos enseñan para vivir una vida mejor o para ser mejores personas. En esta columna destaco a diferentes maestros, personas que han generado una influencia en mí muy importante. Y hoy mi pregunta es para ti. ¿Quiénes han sido los maestros de tu vida? Si aún tienes contacto con ellos, ¿les puedes agradecer hoy por haber sido eso que fueron o eso que han sido a lo largo de tu vida? Si aún tienes contacto con ellos, ¿puedes darles un abrazo? Ser maestro no es una lección. Ellos por sí mismos se ganan un lugar, un espacio en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y por eso la mejor forma de terminar esta serie de 30 gotas para apagar el incendio del podcast es agradeciendo a esos maestros que han pasado por mi vida, a esas personas que han sido mencionadas en esta columna o a otras tantas que recibirán este mensaje. Tómate el tiempo también de agradecer a tus maestros, a las personas que te han acompañado y que han hecho lo que hoy eres. Y también darle la oportunidad a nuevas personas para que sigan siendo tus maestros, para que te enseñen y hagan de tu vida, de tu mundo, un lugar mejor. Un abrazo y gracias por conectarte con 30 gotas para apagar el incendio, el podcast. Puedes escuchar el audiolibro completo en mi blog www.clavijoperiodista.com. También puedes escuchar y ver todos mis contenidos en clavijoperiodista.com y en mis diferentes redes sociales, donde aparezco como Clavijo Periodista.
Vamos a seguir en comunicación. Próximamente verás otras formas de comunicarnos, de hablar con templanza, sobre liderazgo, sobre cómo enfrentar desafíos en la vida cotidiana, sobre cómo han actuado líderes y lideresas en momentos de crisis. En fin, sobre todo aquello que llamaríamos que tiene temple. Contemple es mi nuevo podcast, una nueva oportunidad para seguir en contacto con ustedes y para compartir reflexiones sobre liderazgo y cómo enfrentar momentos de crisis. También para revisar cómo podemos ser mejores personas aplicando las prácticas y las visiones que otros seres humanos han entendido y han procurado en su día a día. Los invito a que nos sigamos escuchando en este nuevo podcast que también hablará sobre la no violencia y sobre cómo podemos construir un país mejor para todos. Un abrazo y seguimos en contacto.